Según la tradición, cuando un general romano ganaba alguna guerra o conquistaba algún territorio, después de esa guerra volvía a la ciudad de Roma a ser recibido en una procesión por una multitud y era recibido como verdaderamente un ídolo o un mismo Dios. Y dice la tradición que el general romano entraba en un carro estirado por 4 caballos y la gente alrededor de la calle donde él iba celebrando su nombre por la victoria. Era el honor más grande para un militar romano entrar. Pero según la historia, dice que en el mismo carro donde estaba el general que entraba triunfante a la ciudad, había un esclavo que estaba detrás de él susurrándole al oído. ¿Qué le susurraba a este esclavo mientras él entraba y recibía la algarabía de la gente? Este esclavo le susurraba al oído lo siguiente: Memento mori, que del latín se traduce recuerda la muerte, o también se traduce recuerda que vas a morir. Entonces esta era la tradición, que en el momento de mayor gloria de un hombre, alguien le esté recordando que era mortal y que en cualquier momento esa gloria iba a terminar. Recuerda que vas a morir. La realidad de la muerte, que es la realidad de nuestra finitud, es quizás lo más seguro que tenemos en la vida. Pero no siempre lo tenemos presente o constantemente presente. Necesitamos que a veces nos recuerden: memento mori, recuerda que vas a morir. O en las palabras de Dios en el jardín del Edén: del polvo eres y al polvo volverás. Hoy tenemos a un esclavo en nuestro carro y ese esclavo se llama COVID-19, que todos los días con los reportes nos están recordando: recuerda que somos mortales, recuerda que nuestro reloj tiene un límite y a veces el reloj se adelanta. Recuerda esa finitud. Pero considerar nuestra finitud y que esta finitud moldee nuestras vidas no es tan fácil. El famoso psicólogo Sigmund Freud escribió lo siguiente, y cito esto solamente a modo de ilustración, no porque yo esté de acuerdo con lo que él enseñó, pero él escribió algo muy interesante de cómo funciona desde su perspectiva la mente humana. Él decía o escribía lo siguiente: nadie cree en su propia muerte. O diciéndolo de otra forma, en el inconsciente, cada uno de nosotros está convencido de su propia inmortalidad. Es decir, de alguna u otra forma, a pesar de que a veces lo decimos nosotros, sí, yo sé que vamos a morir, en algún momento me llega, es como que mentalmente o inconscientemente nosotros pensamos somos inmortales. Queremos alejar esa realidad de nuestra finitud lo más que podamos. Pero la pregunta es: ¿qué hacemos con la realidad de nuestra finitud? Esta debería ser una pregunta que guíe la manera en que vivimos. Pero normalmente la eludimos. Ya no la mencionamos en las escuelas, los colegios. Hoy se habla de la educación por competencia. Nos enfocamos en lo que sirve y no necesariamente en lo que somos. Raramente en las escuelas, colegios, universidades vamos a encontrar una materia que nos recuerde la realidad de nuestra finitud. La educación, pensamos, es para la vida. Pero llamativamente, cuando nosotros eludimos la realidad de nuestra finitud, también afectamos la manera en que vamos a ver nuestra vida. La declaración de Jesús que vamos a exponer hoy arroja como contraparte la realidad de nuestra finitud y nos ayuda a comprender bien la vida misma, la naturaleza de la muerte y la naturaleza de la vida después de la muerte. Jesús dijo en Juan capítulo 11, versículo 25 al 26, que es nuestro texto base en esta mañana: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, decía el Señor, aunque esté muerto, vivirá.
Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y esto le decía a Marta y terminaba estas palabras haciéndole la pregunta a Marta: ¿crees esto? Y estas palabras del Señor lo dijo en el siguiente contexto. Los capítulos 11 y 12 del Evangelio de Juan son como un paréntesis, una transición del ministerio terrenal de Jesús a su pasión, donde Él entraba ya en ese recorrido final de su vida, camino a la cruz. Y al final del capítulo 10, intentaron apedrear a Jesús. El domingo pasado estuvimos hablando de su declaración como el buen pastor. Y después de esto, la gente comenzaba ya a preguntarle a Jesús ciertas cosas y Él dándoles señales de su divinidad. Ellos totalmente opuestos a lo que el Señor Jesús les decía, intentaron apedrearle. Entonces Jesús salió de ahí, salió de Jerusalén. Fue, dice, al otro lado del Jordán. Y ahí le llega una noticia, que su amigo Lázaro, que vivía en Betania, a unos 3 kilómetros de Jerusalén, había enfermado. Y posteriormente iba a morir. Entonces el Señor le dice a sus discípulos: vamos otra vez hacia allá. Iba a volver a la boca del lobo, a la boca del león. Estaban recién nomás, intentaron apedrearle, y Él ahora iba a volver a encontrarse con esta familia que, según el texto nos dice, Él amaba. Es decir, había una relación de intimidad especial entre Jesús y esta familia. Este es el contexto de la declaración del Señor, la resurrección de su amigo Lázaro. Entonces quiero ver con ustedes en esta mañana lo que la declaración del Señor nos enseña acerca de lo siguiente. La declaración del Señor como la resurrección y la vida nos enseña a entender bien la vida en primer lugar, a entender bien la muerte en segundo lugar, o la naturaleza de la muerte, y a entender bien la naturaleza de la vida después de la muerte. Así que quiero ir con ustedes a nuestro primer punto. La declaración del Señor nos enseña a entender bien la vida. Quiero leer con ustedes el capítulo 11, versículo 7 en adelante. Si tienen sus Biblias, tenemos ahí arriba también, creo. Si tienen sus Biblias ahí también desde sus casas, pueden seguir. Juan capítulo 11, versículo 7, vamos a estar leyendo varios pasajes del capítulo 11, así que tengámoslo marcado ahí. Dice la palabra del Señor en el versículo 7. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo o mellizo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros, para que muramos con él. Como mencioné antes, el tema central de los capítulos 11 y 12 del Evangelio de Juan es la muerte, mirada desde varias perspectivas. Pero estos versos que hemos leído nos hablan también de la verdadera forma de comprender la vida a la luz de la realidad de nuestra finitud. No sé si notaron, aquí los discípulos están estupefactos, están sorprendidos y están preocupados. Porque como les había dicho, hace un poco de tiempo nada más en el relato de Juan, intentaron apedrear al Señor Jesús. Yo me imagino que alguno de los discípulos habrá ligado alguna piedra, ¿verdad? Porque ya estaba ahí tan candente la situación, que ahí salió el Señor de ellos y diríamos salió de esa circunstancia en donde estaba ya a punto de ser apedreado. Y el Señor le dice a sus discípulos: vamos otra vez hacia allá. A 3 kilómetros de Jerusalén, y como leemos también, mucha gente de Jerusalén iba a ir aquí al velorio de Lázaro. Entonces los discípulos le dicen al Señor: pero recién nos fuimos acá. Y el Señor después le habla de forma metafórica y le dice: nuestro amigo Lázaro duerme.
y voy a despertarle. Entonces los discípulos enseguida dicen, bueno, pues si duerme, Señor, eso quiere decir que está enfermo, pero se va a sanar. ¿Para qué vamos a irnos hasta allá otra vez? ¿Por qué vamos a irnos, Señor? Y después le dice claramente, el Señor, ha muerto Lázaro. Y finalmente Tomás dice, bueno, vamos entonces a morir nomás ya. Fíjense, ellos estaban ya conscientes de la situación de peligro que iban a enfrentarse en Judea, en los alrededores de Jerusalén. Jesús iba directo a su muerte. Es más, tenemos que saber que la resurrección de Lázaro fue el evento que marcó el punto culminante en donde los religiosos, los líderes religiosos del pueblo judío determinaron ya poner en marcha el plan para la resurrección, para la crucifixión, del Señor Jesús. Fue después de este evento, e irónicamente, el Señor resucitando a alguien de la muerte fue el punto final que llevó a los líderes religiosos a decir, este hombre tiene que morir. Aquel que hizo el milagro de traer de la muerte a la vida a alguien, por causa de este milagro finalmente, los líderes dijeron, ahora este tiene que morir. Más vale que muera uno y que no muramos todos como pueblo. La gran pregunta es, ¿por qué el Señor no tuvo la misma actitud que sus discípulos al enfrentar la muerte? O sea, él sabía, obviamente él sabía todo lo que iba a ocurrir, pero nos deja en claro cómo el miedo que tenían los discípulos y se contrapone totalmente con la actitud del Señor. Él también estuvo a punto de ser apedreado, pero él decía, vamos, tenemos que ir. ¿Por qué? Jesús demostraba a sus discípulos y nos demuestra a nosotros cuál es la verdadera o el verdadero propósito de la vida a la luz de nuestra finitud. ¿Qué le dice el Señor Jesús a sus discípulos? No tiene el día 12 horas. Tanto los judíos como los romanos en esta época, dividían el día en dos. El día tiene 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Obviamente que dependiendo de las estaciones esto iba un poquito más, un poquito menos. Pero al mencionar esta frase el Señor Jesús decía, hay todavía tiempo para trabajar. Porque obviamente el tiempo de día, de la luz del día, la luz del sol tenía que ser aprovechado para trabajar. Y más adelante el Señor iba a decir, antes decía el Señor, llega el tiempo en que la noche viene y ya nadie puede trabajar, porque en aquel entonces sin electricidad la oscuridad de la noche era verdaderamente impresionante, nadie podía salir, mucho menos en el camino, era una oscuridad total. Pero mientras había todavía luz del sol, se podía trabajar. El Señor sabía que el momento de su crucifixión llegaba. Pero Él no iba a dejar que ese evento que tenía enfrente le impidiera hacer la voluntad de su Padre. Es como que Él decía, queda todavía luz del día. Queda todavía tiempo en donde tengo que hacer la voluntad de mi Padre. Y en cierta forma era un mensaje también para sus discípulos. Porque Él decía, el que tiene luz no tropieza. Y Él se había declarado a sí mismo la luz del mundo. De cierta forma le estaba diciendo a sus discípulos, ustedes están conmigo, no tienen por qué temer a la realidad de la muerte. Y el día tiene 12 horas. Queda todavía tiempo para que yo haga la voluntad de mi Padre. Amados hermanos, cuando nosotros consideramos la realidad de nuestra finitud, esto le da otro aspecto, otro color, otro sentido a nuestras vidas. Cuando pensamos, el Señor nos ha dado 12 horas de luz. Nos ha dado un tiempo, el tiempo de vida. No porque simplemente se le ocurrió darnos al azar, sino para un propósito. Para que nuestras vidas, todo lo que hagamos, cada aspecto de nuestras vidas, dé gloria a Dios. Para que usemos ese tiempo que Él nos ha dado y no lo desperdiciemos. Más aún nosotros que conocemos al Señor, tenemos que usar sabiamente ese tiempo que el Señor nos ha dado. Y no decir, bueno, ya se está acercando el día de mi muerte. Falta mucho todavía. Parece que tengo todavía mucho. Soy joven. Tengo muchas horas de vida todavía. Aquel que considera la realidad de la finitud entiende que el tiempo que el Señor nos ha dado, cada segundo, cada minuto, cada hora, es para cumplir la voluntad de Dios. El Señor decía,
Yo sé que me espera la muerte. En cierta forma le estaba diciendo esto, pero esto no es un impedimento para que yo haga la voluntad de mi Padre. Es más, porque sé que hay un límite, porque sé que el tiempo se acaba, con más razón tengo que aprovechar este tiempo para hacer la voluntad de mi Padre. Y de esa forma nos enseñaba el Señor, enseñaba a sus discípulos y a nosotros a entender bien la vida desde la perspectiva de Dios. No tomar nada por sentado. Nuestra finitud nos recuerda que el Señor nos ha dado tiempo para que lo invirtamos en todo aquello que da gloria a Él. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. La declaración del Señor nos ayuda también a entender bien la naturaleza de la muerte. Y quiero leer con ustedes los versículos 32 al 37 del capítulo 11. Dice así la palabra del Señor, capítulo 11, versículo 32. El Señor se encuentra con María, la hermana de Marta y Lázaro. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? La declaración del Señor que está en este contexto de la historia que hemos leído nos enseña también a entender bien la naturaleza de la muerte. Aquí tenemos dos respuestas ante la realidad de la muerte. Por un lado, las personas que estaban con el Señor Jesús, y por otro lado, la actitud que el Señor Jesús demostró ante la realidad de la muerte. Lo primero que hay que decir en este contexto es la intimidad del relato en Juan capítulo 11. No era la primera vez que el Señor había resucitado a alguien, que había traído a alguien de la muerte. Jesús ya lo había hecho con el hijo de la viuda de Naín, lo había hecho también con la hija de Jairo. Pero en Juan capítulo 11 y con Lázaro es fácil notar la fuerza de la intimidad en este caso. Es decir, no era, por así decirlo, la muerte de alguien que estaba alrededor del Señor, sino de su amigo, al que él amaba, alguien muy cercano. Primero que tenemos que notar. Pero después analicemos la manera en que las personas reaccionaron ante la muerte de Lázaro, que es muy similar a la manera en que nosotros también reaccionamos. La actitud que demostraron tanto María en este pasaje que hemos leído como las personas es ver la muerte como una derrota, como algo final y definitivo, una derrota. ¿Cómo sabemos esto? María le dice al Señor: si hubiese estado acá, Señor, mi hermano no hubiera muerto. Se lamentaba, es como que ella estaba pensando: Señor, si venías un poco antes. Si leemos todo el pasaje, el Señor Jesús a propósito esperó 2 días más para llegar en el momento en que todos iban a saber que Él tenía el poder para levantar a alguien de los muertos. La muerte era una derrota. La muerte era algo definitivo para las personas. Todos lloraban. Según la tradición judía, algunos libros de la tradición escritos, se escribe que la persona o un judío, por más pobre que sea, hasta el judío más pobre tiene derecho a 2 cosas, dice la tradición judía: a tener al menos un flautista, alguien que toque la flauta, y una endechadora profesional, es decir, una llorona profesional, que era la costumbre de aquella época en los velorios. Entonces, según la tradición, ahí dice: sí o sí alguien en el velorio tiene que tener estas cosas para que se pueda realmente llorar esta derrota como se debe. Alguien tiene que estar ahí, alguien que llore y llore bien, ¿verdad? Porque en ese entonces se contrataba a la gente para que lloren. Y alguien que toque la flauta y acompañe. Entonces se crea este ambiente en donde toda la familia puede llorar. Nuestra actitud es muy similar, hermanos, a veces ante la realidad de la muerte.
para nosotros es una derrota. Y como hemos escuchado también tanto de María y de los demás, siempre cuando enfrentamos la muerte pensamos, esto es algo que se podía evitar. Si hubiese estado acá, Señor. Y después los judíos diciéndole al Señor, este que le sanó al ciego, pero no podía a la distancia nomás sanarle a su amigo, ¿verdad? Ante la realidad de la muerte siempre vienen esos pensamientos. Si hubiese ido antes a tal lugar. Si hubiese hecho esto o aquello antes. Si yo no estaba ahí. Algo que se puede evitar. Pero ¿cuál fue la reacción del Señor Jesús? Y en la reacción del Señor Jesús, hermanos, nosotros tenemos una reacción divina ante la realidad de la muerte. ¿Cómo Dios reacciona ante la realidad de la muerte? El Señor Jesús demostró dos cosas. Yo le pido si tienen algo para marcar que puedan anotar. En el versículo 33 dice que el Señor se estremeció en espíritu y se conmovió. Esto nos da cierto sentido de lo que pasó, pero en nuestras traducciones en el español falta algo de lo que el idioma original nos dice. Porque la palabra que se utiliza aquí para que se traduce por conmovió tenía la connotación o el sentido de enojo. Tal es así que algunas traducciones lo tienen que el Señor estaba enervado, furioso de espíritu ante la situación de la muerte. Agitado. Entonces el Señor ante la muerte reacciona en primer lugar con enojo, con furia ante esa situación. Y en segundo lugar, en el versículo 35, leemos que Jesús lloró. Ante la muerte el Señor se enoja, pero al mismo tiempo tiene compasión y misericordia. Entonces esto nos enseña que la muerte de Lázaro no era sino una imagen, una señal de lo que es la muerte verdadera. La muerte física de Lázaro para Jesús era irrelevante. A veces nosotros leemos Jesús lloró y decimos este era el lado humano de Jesús, que era también humano. No llegamos a lo profundo de lo que el texto nos quiere decir si pensamos de esa manera. Porque la muerte física de Lázaro para el Señor Jesús era irrelevante. Él ya sabía lo que iba a pasar. Él podía levantarle sin nada. Pero estas reacciones del Señor Jesús nos demuestran cuál es la reacción divina ante la muerte verdadera. ¿Y cuál es la muerte verdadera? La muerte verdadera es la muerte espiritual. La muerte física no es sino un retrato, una fotografía de la muerte verdadera. Y el Señor Jesús sabía que la muerte física era la consecuencia de esa muerte espiritual, o un retrato de esa muerte espiritual, que a su vez era consecuencia del pecado humano. Nosotros a veces olvidamos esto. Y ante la muerte física, que obviamente de nuestra perspectiva es siempre dolorosa, no importa en qué momento venga ni a qué edad venga, pero pasamos por alto que cada muerte física que enfrentamos es un recordatorio de la verdadera muerte, que es la muerte espiritual. Y lo que pasó con Lázaro, de cierta forma, es una imagen de lo que pasó en el jardín del Edén. Adán tenía comunión con Dios. Podemos decir, era amigo de Dios, intimidad con Dios. Y el pecado trajo la muerte. Y ante el pecado el Señor reacciona de dos formas. Con enojo porque Él es santo y no se puede negar a sí mismo, pero al mismo tiempo con compasión y amor, porque en el momento en que Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, el Señor ya puso en marcha su plan de redención, de perdón y de restauración. El Señor Jesús reacciona de la misma forma. Le enoja la realidad de que haya en el mundo esta situación de muerte espiritual, y al mismo tiempo se conmueve porque nuestra muerte espiritual realmente nos tiene esclavos. Hermanos, una larga vida que fue relativamente buena o mayormente buena, seguida de una muerte eterna, no tiene sentido. Uno puede tener una larga vida, 100 años que siempre decimos, pero seguida de la muerte eterna no tiene sentido. Así también una vida corta desde nuestra perspectiva humana, pero vivida en abundancia espiritual y seguida de vida eterna,
Eso sí que tiene mucho sentido. A pesar de que nuestra perspectiva, una vida corta, parece algo incompleto, si fue vivida en abundancia espiritual y es seguida de la vida eterna, esto tiene mucho más sentido que una larga vida seguida por una muerte eterna. La muerte espiritual es la condición de todo aquel que está en enemistad con Dios. Y cuando la muerte física llega, esa situación espiritual se define. Y el Señor Jesús en su declaración recordaba esto. Entender verdaderamente la muerte, cada muerte física, recordemos esto, cada muerte física, y hoy la muerte estamos escuchando todos los días de esto, nos recuerda la verdadera muerte es la muerte espiritual. La muerte de la que tenemos que tener terror es la muerte espiritual. Cada muerte física es una fotografía de esa muerte verdadera. ¿Qué pasa entonces con esta muerte? Esto nos lleva a nuestro último punto y vamos terminando con esto. La declaración del Señor Jesús nos ayuda a entender bien lo que es la vida después de la muerte. Quiero leer con ustedes ahora el encuentro de Jesús con Marta, que lo tenemos en el capítulo 11, versículo 21 en adelante. Dice así la palabra: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Lo mismo que María le iba a decir después. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Demostrando la fe de esta mujer. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Todos tienen alguna idea de vida después de la muerte. Toda persona, hasta aquel que dice: yo no creo, yo creo que la muerte es el final. Lo más probable es que tenga alguna idea, incluso, como decía Freud, inconsciente de lo que va a ser su inmortalidad. Pero lo importante es entender bien de qué se trata esta vida después de la muerte. En la mayoría de las religiones se entiende la vida después de la muerte, desde los egipcios hasta hoy, como una continuación de la vida terrenal. Como un consuelo ante la realidad de la finitud humana. Mejor vida, se pasa a mejor vida. Descansa en paz. Pero la visión judía de la resurrección era mucho más amplia y bastante diferente. Para los judíos, y Marta estaba hablando en la resurrección en el día postrero, la resurrección significaba justicia, no solamente personal, sino justicia global. La resurrección significaba la victoria sobre el mal que se opone a Dios. La resurrección significaba que Dios finalmente gobernará sin la influencia del pecado que ha entrado al mundo que Él ha creado. Cuando el judío hablaba de resurrección, pensaba en esto. No solamente en mi continuidad, sino en la victoria de Dios sobre el mal. Pero, obviamente, también había consecuencias personales de aquella doctrina de resurrección. Y el Señor Jesús nos demuestra esto al hablar, o en este pasaje, en la resurrección de Lázaro. Para Marta, esta resurrección ocurriría al final de la historia y tal vez tenía una idea abstracta de lo que sería. Pero Jesús le recuerda que la resurrección no era una idea abstracta, sino una persona, Él mismo. Yo sé que va a resucitar en la resurrección, le decía Marta a Jesús. Y Jesús le dice: Marta, yo soy la resurrección y la vida. No hables de la resurrección como una idea abstracta. Yo soy la resurrección y la vida. Anticipando lo que Él iba a hacer, levantar a su hermano de los muertos para demostrarle que se trataba de Él mismo. Es decir, la vida después de la muerte, mis queridos hermanos, se trata de la continuidad de una relación de comunión. Porque el Señor Jesús decía: aunque esté muerto el que cree en mí, vivirá. Es decir,
esa relación que tiene el Señor con sus hijos no se corta con la muerte física. No se corta. Y va a haber plenitud de comunión cuando el Señor vuelva. Porque el Señor Jesús decía, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. La vida después de la muerte se trata de cómo continuamos después de la realidad de nuestra finitud, nuestra relación con aquel que es la vida. Las personas introvertidas, me incluyo, ¿verdad? Aunque cada vez que me voy poniendo más viejo parece que menos introvertido soy, ¿verdad? Mi esposa se ríe a veces de mí de eso. Pero normalmente, y más cuando era más joven, me costaba mucho estar en un lugar con personas que no conocía, ¿verdad? La persona extrovertida no tiene problema, le gusta luego conocer gente nueva, ya te vas a hablar sin problema. En una oportunidad nos tocó estar así en una reunión con unos amigos. Tengo, ¿verdad? Este amigo muy extrovertido. Y cuando yo estaba con alguien que conocía no había problema, ¿verdad? Yo podía estar en la reunión sin problema, pasamos bien. Terminó esta reunión y nos empezamos a dividir quién se iba a ir con quién, ¿verdad? Y bueno, yo en ese entonces no tenía vehículo, creo, entonces alguien me iba a acercar a tal lugar y después íbamos a, no sé, salir a comer o algo así. Y se repartieron todos y en ese momento luego yo ya medio tenía miedo, ¿verdad? ¿Con quién me voy a ir en el vehículo? ¿Verdad? Si alguien que no conozco, el que es introvertido se siente incómodo al tener que estar, y si le pone a dos personas introvertidas que no se conocen para hablarse uno al otro, tal vez... La conversación siempre es, ¿y vos qué estudiás? Tal cosa. ¿Y vos qué estudiás? Tal cosa. Calor hizo hoy, ¿verdad? Es difícil. Y bueno, a mí me tocó una persona que no conocía. Y bueno, fuimos al lugar. Y después me encontré con este amigo extrovertido. Y él directamente me pregunta, porque él sabía, le conocía al otro también que era callado y demás. Y el amigo me dice, vos te fuiste con fulano, ¿verdad? Sí. Nada no se dijeron en todo el camino acá, ¿verdad? No, le dije. Y me dice, qué increíble. No podía entender cómo es que no pudimos tener una conversación corrida, ¿verdad? Porque para él es fácil. Pero esto lo menciono como ilustración de la vida después de la muerte. ¿En qué sentido? La vida después de la muerte, hermano, no es entrar a un vacío, a una nueva esfera que simplemente está ahí. Según lo que dijo el Señor, la vida después de la muerte es la continuidad de nuestra relación con Él en la eternidad. Es decir, aquel que aquí y ahora está en enemistad con Dios o no lo conoce a Dios, va a entrar en la eternidad y va a ser como esa situación de estar con alguien que no conoces ni no sabes ni de qué hablar. Es más, no hay una relación, diríamos, neutral con Dios. O somos amigos de Dios o somos enemigos de Dios. Y la muerte es la definición de nuestra relación con Dios. Si hoy tenemos comunión con Él, la muerte nos abre el camino o nos abre la puerta para una comunión eterna con aquel que ya conocemos y a quien amamos y quien nos ama. Pero si no conocemos a Dios o estamos en enemistad con Él, la muerte física quiere decir que entramos a la esfera de una enemistad eterna con Dios. Y esto es lo que la Biblia llama muerte eterna. Entonces la declaración del Señor nos ayuda a comprender bien lo que es la vida después de la muerte. Es la continuidad y la plenitud de la relación que hoy ya tenemos con el Señor. Ayer, en un grupo de la familia, un primo escribió una noticia sobre una persona por la que estábamos orando, estaba en terapia intensiva. Y él envió un mensaje y dijo, salió de terapia. Todos estábamos contentos. Y ni un minuto pasó. La misma persona envía un mensaje de un conocido y dice, falleció fulano. De la misma cosa, estaban en la misma situación. Uno salió, el otro murió. Y a mí me llamó la atención eso.
porque pasó así en el mismo instante y me recordó justamente la realidad de nuestra finitud y me recordó algo. Hermanos, nosotros no manejamos nuestro reloj. A veces inconscientemente pensamos, eso está lejos. Ya va a llegar el momento en que tengo que tomar una decisión por Dios, seguro, qué sé yo. No manejamos nuestro reloj y nuestro reloj puede adelantarse en cualquier momento. Por lo tanto, hoy es el día para poder definir cuál es nuestra relación con aquel que es la resurrección y la vida. Hoy es el día. Y la gran noticia es que este Jesús que se definió como la resurrección y la vida, te dice: venid a mí todos los que están cargados y cansados. El que viene a mí yo no lo echo fuera. Es decir, el Señor te está llamando para decirte: vamos a tener paz. Vení a tener comunión y verdadera vida conmigo. Y de esta manera vamos a poder vivir como debemos, para la gloria de Dios, aprovechando nuestras 12 horas. Porque el tiempo que el Señor nos da es para que lo vivamos para su gloria. Y también, si el Señor está en nuestras vidas y tenemos paz con Él, podemos morir como debemos. ¿Cómo muere el Hijo de Dios? Sin temor, con seguridad, como aquellos que ya han vencido a la verdadera muerte. Muchas veces escuché que cuando se habla de Lázaro dicen: pobre este hombre que tenía que morir 2 veces, ¿verdad? Porque el Señor le resucitó, pero no era la resurrección final. Quiere decir que él tenía que pasar otra vez por la muerte. Pero yo digo, qué mejor situación de aquel que ya murió y tiene que morir otra vez va a ser para él nada. Porque él sabe que jamás se va a romper la comunión con su Señor. Esta es la vida del Hijo de Dios ante la realidad de la muerte. Él ya venció a la verdadera y peor muerte. Entonces la muerte física él puede enfrentarlo con seguridad y sin temor, porque sabe que su comunión con su Señor no se va a romper. Porque aquel que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá, y el que cree en Él vivirá eternamente. Entonces, aquel que ha utilizado su tiempo aquí para determinar su relación de comunión con Dios por la gracia que Él nos ha mostrado, puede estar seguro que va a disfrutar de su presencia por siempre. No estando perdido, sino a gusto y en el lugar en donde se vive la plenitud del gozo de la presencia de Dios. Recordemos, nosotros no manejamos nuestro reloj, pero sí podemos tomar hoy la decisión de, por la gracia que el Señor nos ha dado, estar en paz con Él por medio de Jesucristo. Invito a que puedan inclinar su cabeza, cerrar los ojos. Si hay alguien aquí que todavía no puede decir yo tengo paz con Dios, el mensaje de salvación es que el Señor Jesús ha dado su vida por ti para que puedas tener paz con Él. Y Él te llama. Entonces lo que tienes que hacer es responder. Para que puedas vivir como debes, para que puedas morir como se debe cuando llegue el momento y para que puedas disfrutar eternamente de la presencia de Dios. Recordá, una vida larga y mayormente buena, seguida de muerte eterna, no tiene sentido. Pero una vida que tiene asegurada la comunión eterna y perfecta con Dios es una vida que se vive a pleno. Que hoy sea el día en que entregues tu vida al Señor si aún no lo has hecho. Señor, te doy gracias por este tiempo, por tu palabra. Y si hay alguna persona, Señor, que no está segura ante la realidad de la finitud, que hoy pueda saber, Señor, que entregándose a ti, creyendo verdaderamente en ti, puede tener esa seguridad, porque para eso has venido y para eso nos has dejado tu palabra, Señor, para que estemos seguros. Señor, y tus hijos que han enfrentado o están enfrentando la realidad de la muerte, Señor, nosotros somos débiles. Nosotros, Señor, necesitamos que constantemente tu Espíritu nos esté recordando que la muerte ya ha sido vencida y que aunque la enfrentemos, podemos estar seguros de que nuestra comunión contigo jamás se va a romper, porque somos tuyos. Y el que cree en ti vivirá eternamente. Señor, fortalece a aquellos que han perdido, Señor, a un ser querido, que están enfrentando tal vez una enfermedad de muerte.
para que puedan estar, Señor, seguros en ti, sabiendo que tú has vencido a la verdadera muerte y en ti podemos estar seguros. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.